Van Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Víctor Rodríguez Recia, especialista en Derecho Internacional, contratado por la Junta. Y Rosa Elena Alonso con Z Méndez, representante del Colegio de Secretarios y Actuarios Federales. Voces que van a impugnar la reforma judicial hoy ante la Comisión Interamericana, de Derechos Humanos. Platíquenos un poco qué pasa hoy, para que yo nunca he visto la un audiencia caso de titulada, derechos. La audiencia está titulada México, Reforma Judicial, programada a las 14 horas, de 14 a 15 horas, tiempo de Washington, y se espera que los representantes de las partes intervengan para manifestar sus respectivos posicionamientos sobre la reforma que implantó el sistema de elección popular para jueces, magistrados. Digamos, estos tres que mencionaste son oposición. Sí, claro. Y esperan que alguien del gobierno mexicano... van representantes del gobierno de la presidenta. ¿Van a ir? Sí, claro. Entonces van un grupo a favor y un grupo en contra, y en esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos es donde se va... Ok. Pero fíjate, muchísimos organismos internacionales, especialistas, colegios de abogados nacionales e internacionales, se han pronunciado en contra de la reforma judicial. Dicen, no va a funcionar. Están quitando gente con experiencia, van a entrar gentes, quién sabe con qué experiencia, con qué preparación, porque ya ves que están pidiendo realmente pocos requisitos. No toda la experiencia y toda la carrera que han llevado los que están ahorita. Entonces se han manifestado en contra, además de que la experiencia boliviana te dice que efectivamente los ministros quedan subordinados al Ejecutivo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Porque ya pusieron a puro morenista en las comisiones que van a seleccionar. Exacto. Entonces, es una forma disimulada, disque democrática, para subordinar al Poder Judicial, pero la completo. Captura del Poder Judicial. No nada más la Corte, sino parejo todo. Es gravísimo lo que está pasando. Pero, perdón, hoy a las dos van las dos partes. Sí. Escucha la Corte Interamericana. ¿Qué pasa después? Pues nada, va a emitir... ¿Es nada más en un día? Sí, va a ser una hora. Y ya en una hora... Bueno, ellos ya tienen ya mucho tiempo estudiando el tema, ya se están documentando. Digamos, los como conclusión sería. Entonces va a escuchar las dos partes y van a llegar a alguna conclusión. Seguramente será una condena hacia México, como la fue precisamente la prisión preventiva oficiosa, que no ha pasado nada, y no solamente no ha pasado nada, sino que le están agregando delitos. Y también la figura del arraigo. Dice, esas cosas son inconvencionales, no deben existir, México está en falta, eliminen eso de su diccionario, eliminen eso de su constitución y ya, háganlo a un lado. ¿Sabes qué dice? Me vale. Entonces, a México le estorba la convencionalidad. ¿Qué es la convencionalidad? Ser parte de este contexto internacional de los tratados, acuerdos y convenios, especialmente en materia de derechos humanos. De derechos humanos, claro. Y que es algo que nos sujeta de tal manera que ya la Constitución no la pueden leer como la están leyendo estos malditos. Ya la Constitución desde el año 2011 se tiene que leer de una manera armónica entre la Constitución y los convenios internacionales, y sobre todo en todo aquello que sea más benéfico para la persona, lo que llamamos los abogados el principio pro persona o el principio de progresividad. Eso es lo que le estorba tanto a Morena, al grado de que ya se aventaron el tema de la supremacía constitucional para que no haya un solo medio de defensa, ni amparo, ni controversia constitucional, ni acción de inconstitucionalidad, para que lo que se suba a la Constitución sea simplemente intocable. Y ya es desconocer lo que tú dices de lo que se aprobó en el 2011, de que los tratados internacionales tienen estatus constitucional. Sí. Son del mismo nivel, antes no. No, antes estaban abajo. Por la jerarquía del artículo 133. Pero ellos decidieron... Desde el 2011, incluso, José Antonio, vamos, lo que se dice es, incluso si hay alguna disposición que no existe en nuestra Constitución, pero sí existe en un convenio internacional, en tratándose de derechos humanos, vale, prevalece ese tratado. Así es. Y entonces estos dicen, no, es que están atentando contra nuestra soberanía. No sean brutos. Precisamente en ejercicio pleno de nuestra soberanía nacional, suscribimos esos convenios. ¿Sabes lo que me dijo ayer Federico Dorín antes de entrar al aire? ¿Qué te dijo? Estaban en sesión y dice, estaba Omar
García. Ah, sí, Harfuch. Y entonces dice Federico, hagamos una ronda de cuestionamientos al secretario. Sí. Vamos a preguntarle qué es lo que pasa en Sinaloa, qué pasa en Querétaro, Guanajuato, etcétera, etcétera. ¿Qué crees que dijo Monreal? Sí. Ni madres, ya está decidido, ya lo escuchamos, ya se va y adiós. Así es. Una reunión a puerta cerrada en la que no permitieron este tipo de cuestionamientos. Y así lo están haciendo ya todo. Ya con todos. Como tienen la mayoría calificada, para mí, yo te oí hace rato decir, esto ya es una dictadura, un Sí, lo es. autoritarismo, ¿no? Sí. De algún tipo, no es una dictadura militar, no es Stalin, militar, no. pero es un autoritarismo, ya no es democracia. Claro que no. Para mí el puntillazo que le dieron a la democracia fue el tribunal al darle mayoría calificada, ¿Estás de acuerdo? pero además violando la Constitución, porque utilizaron dos criterios distintos. Dentro del mismo artículo, ¿eh? El mismo artículo. Podía ser partido, como está escrito literalmente, pero si interpretabas como partido, no conseguías la mayoría No. calificada. Y si interpretabas como coalición, tampoco. Y entonces pusieron coalición para lo que les ¿Sí convenía. te acuerdas que aquí lo vimos? Y partidos para En el lo que les artículo convenía. 65 dijimos, la fracción primera, Sí. ¿verdad? Yo lo puse en la carta. Bueno, del tú jueves. lo pusiste. Sí, sí, ¿Por qué la fracción primera vale para partidos Ujú. y la fracción quinta no? No. Exacto. Y es para Y coaliciones. eso es, vaya, como teoría básica de la Constitución, no puedes aplicar dos criterios distintos al mismo artículo. Además, con Puedes otra, que interpretar la uno u fracción otro. cuarta dice ningún partido político, léase fuerza política, si estás hablando de una coalición, puede tener más de 300. ¿Para qué? Para evitar precisamente que pueda haber cambios a la Constitución que no tengan la participación de cuando menos dos fuerzas políticas distintas. Hay una gran sabiduría al ser una Constitución rígida, que requiere de las 2/3 partes de los individuos presentes en cada una de las cámaras. Ok, le regalaron, teniendo solamente 54% de los votos para la Cámara de Diputados, Le dan 70 y tantos. Ok. Y fíjate, a mí me invitaron, Santiago Krill me invitó a la reforma del 96. ¿Cómo no? Como asesor para dar opiniones, para dar sugerencias o lo que sea. Mi postura siempre fue que no hubiera 8% de sobrerepresentación, pero el PRI insistió en ello. El PRI ya había concedido muchas cosas, porque esa reforma fue fundamental. Bueno, pero el consenso era precisamente que ninguna fuerza política ¿Verdad que sí? tuviera más de 300 de los 500 diputados. Es cierto. O sea, 60% de la... Fíjate. ¿Por qué? Porque si una sola fuerza política... Puede cambiar la Constitución. pues, eso ya no es democracia. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Y por eso se da el lujo de decir, no vamos a dialogar, ¿eh? Y ya ni siquiera me vayan a revisar si el Pasar por proceso eso. legislativo fue bueno o malo. Ya olvídense de todo. Tenemos la mayoría de los votos, que además no la tenían, ¿eh? Porque en la Cámara de Diputados Yo vamos lo a sé. suponer que fue por la sobrerepresentación. En la Cámara de Senadores No, pues compraron. los compraron a Extorsionaron. billetazos o a extorsión. Claro.